Gracias a los organizadores de este importante evento y que sea en México nos haya tocado ocuparnos de la bioética, de la cual, como ya se ha dicho aquí, nos venimos ocupando en México desde algunos años atrás. Pero creo que este acontecimiento le da un aire y una visión y una riqueza a la comprensión de los asuntos bioéticos que verdaderamente vale la pena aplaudir, particularmente a quienes han organizado este congreso. Gracias. Yo hablaré desde una perspectiva más cercana, desde luego, a la de Peter Kemp, pero quizás con una perspectiva un poco más orientada hacia los aspectos ontológicos de la filosofía. Si hay alguna cita recurrente de Immanuel Kant en el ámbito de la ética, y diríamos también en el de la bioética hoy, es aquella cita en que el filósofo hace el conocidísimo encadenamiento de preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Encadenamiento que revela ciertamente el carácter de fundamento que tiene la última interrogante: ¿qué es el hombre? Pregunta de índole teórica, cognoscitiva, base implícita de las tres primeras, eminentemente prácticas. Y hay varios indicios de que en su extraordinario desarrollo mundial y pluridisciplinar, en apenas 4 o 5 decenios de vida, la bioética se ha desplegado preferentemente en las cuestiones de orden práctico, en aquellas sobre todo que han sido suscitadas por las revoluciones tecnocientíficas de la biología contemporánea. Y aunque es cierto que no solo estas son causa del surgimiento de la bioética y de su crecimiento, pues hay otros factores sociales, históricos, culturales en general que explican su nacimiento. Los nuevos hallazgos en las ciencias de la vida y sus imponentes capacidades tecnológicas han venido a alterar, a mi modo de ver, no solo el campo de la praxis médica, sino que conllevan una importante cantidad de saberes y poderes capaces de alterar de raíz, para bien o para mal, la realidad misma de la vida humana y no humana. De ahí la necesidad de un resurgimiento específico de la ética, con objeto de atender a valores y principios fundamentales de la acción. Y de ahí asimismo la urgencia del derecho, como se demuestra con los derechos humanos, evidentemente, capaz de establecer criterios e instrumentos jurídicos para definir la validez de las acciones emanadas de las biociencias y las biotecnologías. La ética filosófica, sin embargo, particularmente en su alcance ontológico, atiende ante todo al aspecto cognoscitivo de las ciencias de la vida, a la cuestión última de las preguntas kantianas: ¿qué es el hombre? Se centra en especial en los descubrimientos teóricos que han traído consigo señaladamente la genómica y la neurobiología, decisivos para el conocimiento de eso que se llama naturaleza humana. Esta sería la vertiente de la bioética que examina a fondo el impacto y la trascendencia que tienen los nuevos conocimientos biológicos para la comprensión filosófica de lo que es la vida humana y lo que es la vida en general. Y desde ahí, desde estos conocimientos, dar luces para definir cuáles son
los criterios éticos, jurídicos, racionales y humanísticos que orientan las aplicaciones prácticas. Desde una perspectiva filosófica, puede recordarse que el concepto de naturaleza corresponde a la palabra physis en griego, y ambas, physis y naturaleza, tienen por una parte la significación de lo que entendemos por naturaleza natural, física o biológica, y por la otra, en griego y en español, también en latín y en inglés, adquieren el significado de la naturaleza intrínseca y esencial de lo que existe. Pero esta dualidad de significados de physis o naturaleza se va a consolidar en la tradición filosófica por siglos y milenios como un dualismo tajante, como división antitética y excluyente entre lo que es la naturaleza natural, material, corpórea, que priva en el mundo espacio-temporal, el cuerpo humano de manera muy destacada, y la naturaleza esencial, el verdadero ser incorpóreo e inmaterial, literalmente metafísico, al que corresponde el alma humana. La milenaria concepción dualista no solo domina en la tradición religiosa y teológica de Occidente, sino también en el pensamiento filosófico, rigurosamente filosófico, desde Parménides y Platón hasta en las más diversas corrientes de la filosofía de nuestro tiempo, pasando por el gran dualismo de la modernidad representado por Renato Descartes. Pero son justamente los dualismos, particularmente entre alma y cuerpo humanos, los que con todo y sus variantes son puestos en tela de juicio por las actuales revoluciones de las ciencias de la vida. Son estas las que, paso a paso, disuelven la diferencia y la dicotomía entre las dos physis, entre la naturaleza natural física y biológica y la naturaleza inmaterial y esencial, lo cual es en efecto equivalente a que se disuelva la separación entre cuerpo y alma o entre materia y espíritu, con todo cuanto estos significan. Pues lo que las biociencias traen consigo es un novísimo saber de la vida corporal, la cual es descubierta en unas profundas dimensiones suyas, hasta ahora desconocidas, reveladoras de un orden, de unas propiedades y unos poderes verdaderamente sorprendentes, sobre todo por su posible semejanza con lo que antes se había pensado eran las facultades del alma o el espíritu. ¿Es que el alma se halla en el microespacio profundo de las células, de los genes y las neuronas? La ciencia genómica y la neurobiología representan en efecto el descubrimiento de esa nueva dimensión físico-química, de esa especie de nuevo continente ultramicroscópico inherente a los cuerpos de todos los seres vivos. Recordemos en un resumen muy breve y simplista que cuando se dio el hallazgo de ese singular ácido, el DNA, configurado como una doble hélice, se consideró que era tal su importancia que los descubridores exclamaron de inmediato: hemos descubierto el secreto de la vida. El DNA es la base invisible, eterna y fundamental de la identidad humana. Este ácido explica
nuestro sitio en nuestra historia, nuestra conducta, nuestra moralidad y destino. El DNA ha adquirido muchos de los poderes otorgados antes al alma inmortal. Los cambios en la manera de comprender la naturaleza biológica han producido, en todo caso, eso que afirma Peter Singer, el derrumbe de nuestra ética tradicional, obligándonos a repensar la vida y la muerte. En efecto, en esa diminuta y a la vez larguísima hebra helicoidal envuelta en el núcleo de cada célula, en esa perfecta secuencia de genes hechos de materia físico-química, se halla escrita con solo 4 letras la naturaleza de cada especie viva, de cada grupo humano, racial o poblacional, y de cada persona en su irrepetible e irreemplazable, como sabe bien Peter Kemp, en su irreemplazable individualidad. Como un efectivo lenguaje, los genes se ordenan y reordenan entre sí, transmiten o transcriben por medio del ARN la información genética a las proteínas, las cuales son los cimientos de la vida. La doble hélice, en suma, se desdobla para transmitir la información, asegurando la reproducción y la pervivencia de todos los seres vivos, de ese mensaje, a través de esos mensajes genéticos en los cuales se condensan, en definitiva, nuestra naturaleza propia, nuestra identidad y nuestro destino vital. Y no solo esto. El genoma, particularmente el del ser humano, delega en el cerebro la capacidad de hacer experiencia, de ser modificado por la realidad externa e interna, siendo la plasticidad su característica principal. Visto desde una perspectiva tan general como abstracta, cabe destacar al menos el hecho de que, como se sabe, el cerebro está constituido por células excepcionales, las neuronas, consta de 2 hemisferios, izquierdo y derecho, y 3 partes en general, o regiones de carácter general, tronco, hipocampo, neocórtex, que todo configura una masa, la masa encefálica, singularísima materia viva, la cual, vista de cerca y por dentro, constituye un verdadero universo cuantitativo y cualitativamente extraordinario, donde todo, como diría el buen Leibniz, todo está relacionado con todo. Cuantitativamente, algunos datos serían que el número de células neuronales, 10.000 millones, es equivalente a las estrellas de la Vía Láctea, que las neuronas se comunican entre sí por un notable fenómeno llamado sinapsis, cuyas conexiones se cuentan por billones, que el cerebro es producto de la evolución de las especies, que la parte más antigua, el tronco cerebral, la compartimos con la edad de los reptiles, que el sistema límbico, centro de las emociones, es propio de los mamíferos con una antigüedad entre 30 y 500 millones, y el neocórtex, que es la parte más nueva, la humana, que ocupa el 75% de nuestra caja craneal, solo tiene 1 millón de años. Llevamos, de hecho, decía Darwin, llevamos la evolución en nuestro cerebro. Y cualitativamente, ¿qué decir? Aquí solo podemos apuntar que lo más notable e insoslayable es, en efecto, la unidad indisoluble de todas las estructuras cerebrales, la complejísima e inconmensurable red que constituyen las neuronas y sus sinapsis, las cuales mantienen en prodigiosa interrelación las múltiples regiones y funciones cerebrales. Y esto significa que, en términos latos y extremadamente genéricos y vagos, que son los que podemos utilizar aquí, instintos, emociones y razones,
fuerzas inconscientes y aspiraciones de la conciencia, impulsos de reptil, de mamífero y de humano, pulsiones y valoraciones, ley de sobrevivencia e imperativos éticos de la razón, naturaleza natural y naturaleza ética y espiritual, en suma, conforman una realidad integral, intrínsecamente indivisible, de tal forma que la naturaleza esencial o espiritual quedaría aparentemente, o de hecho aquí, incorporada a la naturaleza biológica del hombre. Esta concentra en sí misma las facultades del alma. Y como era previsible, los desenlaces monistas y reduccionistas han sido inmediatos y frecuentes en las interpretaciones de los hallazgos genómicos y neurobiológicos. Particularmente, la naturaleza libre y ética del ser humano queda como oscurecida y llega incluso a concebirse como una especie de mera ilusión, o alguien dirá que todo eso es mero folclore. Se sostiene así que no hay más que una naturaleza, y esta es la natural y material, regida por leyes estrictamente deterministas. Se borró la línea del horizonte, dijo alguna vez Nietzsche. Se ha borrado la línea del horizonte. No hay arriba, no hay abajo, no hay adelante, no hay atrás. Caemos, caemos. Y no obstante, en su creciente desarrollo, las propias ciencias naturales apuntan hacia la superación de las interpretaciones reduccionistas. Comienza a abrirse así la posibilidad de que, sin postular dos realidades separadas, se reconozca la irreductibilidad de las funciones espirituales y con ello su autonomía y su propia identidad. Se inicia lo que Pierre Changeux llama la conquista del espíritu, y entran en escena el emergentismo de Mario Bunge, el monismo anómalo de Davidson, la unidualidad de Edgar Morin. La conciencia, dice Searle, no se reduce a meros eventos neurológicos, se trata de una realidad continua, discontinua al mismo tiempo, según dicen Changeux y Ricoeur. Se produce asimismo un significativo renacer de Spinoza, para quien existe una sola sustancia en dos modos de ser conocidos, cuerpo y alma, y también se llega a dar una renovación de la conciencia dialéctica por la cual puede reconocerse la compatibilidad de los contrarios, particularmente del determinismo y la libertad. Son así señaladamente decisivos, por una parte, el reconocimiento de que el hombre genético neuronal es necesariamente sí mismo, tiene un self, que es el agente de su propia existencia. Y por otra parte, también se reconoce que el humano es, como diría Heidegger, ser en el mundo y ser con los otros. Los genes se encienden y se apagan en función de eso tan simple que se llama la experiencia vital. El cerebro, en su plasticidad, es afectado por la realidad, la cual a su vez es modelada, alterada, convertida en mundo por la acción humana cerebral. Con el lenguaje incrustado en el área de Broca, se tiene incrustada la existencia del otro, del tú, del ser con, y con ello nuestra esencia simbólica comunitaria, y tenemos también incrustada ahí esta esencia en las llamadas neuronas espejo. Cerebro, mundo, yo, otros, natura, cultura, constituyen una interrelación de tal radicalidad que en efecto no se comprende lo uno sin lo otro, al mismo tiempo que cada dimensión es irreductible a la otra y mantienen una paradójica independencia sin ruptura, unidad, dualidad simultáneas.
Ciertamente, no hay espíritu sin materia, pero el espíritu como tal no se reduce a materia, por extraordinariamente prodigiosa que la materia sea en cuanto tal. No hay historia sin materia, pero la historia no es material ni materia. Y por otra parte, destaca también el hecho de que el propio conocimiento neurocientífico llega a poner de manifiesto que la neuroplasticidad del cerebro es signo de su carácter inconcluso, inacabado, susceptible de autotransformación en su existencia biográfica y en su existencia histórico-cultural, susceptible en suma de realizar las potencialidades más distintivas de la condición humana, entre las que está la eticidad. El cerebro está en efecto genéticamente programado para la libertad, como dice Mosterin. Todo esto entonces, todos estos nuevos conocimientos de la naturaleza bioética del hombre nos llevan a la recuperación de su arete, de su excelencia y de su genuina virtud. Nos llevan a reencontrar la línea del horizonte trazada ahora dentro de la propia interioridad humana, desde la propia complejidad de su cerebro. Es verdad que tal naturaleza bioética abarca ese todo cerebral impulsado por las fuerzas más arcaicas y poderosas de la animalidad que nos constituye, en conjunción con los poderes muchas veces ambivalentes de la inteligencia. Bien y mal reinan en el centro de nuestra condición bioética y reina con ellas también el conflicto. Pero sigo aquí, una vez más, a Paul Ricoeur y a Changé, de las potencialidades fundamentales que están dentro de nuestra condición natural, hay un impulso hacia la maldad radical, pero más radical y más originario está el impulso hacia la bondad, o sea, aquello que Spinoza dijo, todo lo que es tiende a perseverar en su ser. Me parece que esto, que es simplemente un mero esbozo que estoy tratando de comunicar, nos abre otras formas de poder pensar nuestra condición ética y de ahí, de esta condición ética, ver cómo están fundados los principios, las normas y las verdaderas posibilidades de una realización bioética en el ámbito no solamente teórico, sino en el ámbito de la práctica y de la aplicación. Muchas gracias.